Los misiles hipersónicos rusos Oresnik, equipados con múltiples ojivas, son capaces de alcanzar objetivos de alta precisión, lo que les permite inutilizar portaaviones, que además son costosos de producir, y a diferencia pues, de estos misiles. Esto sin contar las pérdidas que ha sufrido el gobierno de Estados Unidos con los ataques que ha recibido por parte de la resistencia yemení. En su flota muestra la obsolescencia de este sistema de defensa que ya fuera insignia en otros tiempos. Los portaaviones están perdiendo protagonismo. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Ha cambiado las reglas del juego. Occidente nunca habría imaginado hace una década tan situación. Los misiles hipersónicos Oresnik, desarrollados por Rusia, no solo redefinen la guerra moderna, sino que también ponen en entredicho la relevancia de los gigantes del océano. Los portaaviones, estas majestuosas naves que durante décadas simbolizaron el dominio absoluto de las potencias marítimas, enfrentan ahora a un enemigo diseñado con un único propósito: demostrar su vulnerabilidad. La amenaza es clara y devastadora. Los Oresnik, capaces de alcanzar velocidades de hasta 8.500 millas por hora, son armas que combinan la precisión quirúrgica con la brutalidad de un impacto múltiple. Equipados con ojivas que se dispersan al momento de colisión, estos misiles pueden cubrir una vasta área, inutilizando grandes objetivos con una efectividad inigualable. Cuando uno de estos misiles impactó en la planta Yasmash, en Dnepropetrovsk, los efectos fueron tan contundentes que la pregunta surgió de inmediato: ¿puede un arma como esta acabar con los colosos marítimos que una vez dominaron los océanos? La respuesta, para muchos analistas, parece ser afirmativa. Con una velocidad máxima de 35 millas por hora, un portaaviones no tiene forma de evadir un Oresnik. Este contraste es alarmante. En cuestión de minutos, un arma desarrollada por una fracción del costo de un portaaviones puede convertirlo en un montón de metal inerte flotando en el mar. Situación que ha encendido las alarmas de Occidente desde que fue lanzado el primer misil ruso de este tipo a finales del 2024. Según estimaciones estadounidenses, mientras la construcción de un solo portaaviones de clase Nimitz puede costar entre 6.200 y 11.200 millones de dólares, un Oresnik tiene un precio de producción cercano a los 40 millones. Incluso en el caso extremo de que se requirieran 50 misiles para neutralizar una de estas naves, el costo sería insignificante comparado con la inversión realizada en su construcción. Esta disparidad económica es solo uno de los muchos problemas que enfrenta Occidente. La eficacia de los misiles hipersónicos no solo radica en su capacidad destructiva, sino también en su capacidad para redefinir la estrategia militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones fueron el núcleo de las armadas más poderosas. Para esa época representaban no solo fuerza bruta, sino también la capacidad de proyectar poder a miles de millas de distancia. Pero esa era dorada parece estar llegando a su fin. Pues Margarita, los gigantes también se caen y caen duro. Y cuando caen estrepitosamente. Por eso, mira, todo parece indicar que los halcones de la guerra en Estados Unidos, por haberse dormido en los laureles de esas victorias pasadas, ahora están en shock ante una realidad verdaderamente preocupante, y es la obsolescencia de los portaaviones estadounidenses, que eso es lo que ha puesto al desnudo la superioridad en velocidad y alcance y hasta poder de fuego de esa joya del arsenal bélico ruso que es hoy el misil balístico Oresnik. Pero para dar una imagen, yo te diría que figurativa, por supuesto, de lo que estoy diciendo, se trata de una bestia que supera 10 veces la velocidad del sonido, burlándose en el aire de un portaaviones que, por más grande que los fabriquen y a un costo incluso mayor, va a seguir siendo un elefante de metal lento y pesado que flota en el océano. Entonces no puede competir con un misil balístico con una velocidad tan grande. Y como hemos venido comentando en espacios anteriores, este tipo de misiles rusos pueden alcanzar velocidades hipersónicas que hace que resulte
casi imposible que los portaaviones estadounidenses puedan evadirlos. Peor aún porque estos misiles transportan múltiples ojivas convencionales o también nucleares, y eso aumenta significativamente su capacidad destructiva. Pero lo que causa mayor conmoción ahora en el Pentágono y en el complejo militar industrial, donde se están tirando de los pelos para ver cómo resuelven el tema, es que esta aplastante realidad, Ivette, significa que la balanza del poder armamentista se está inclinando ahora a favor de Moscú. Entonces, ¿cuándo se dieron cuenta en Washington de que estaban cayendo en ese abismo? Bueno, como te venía diciendo, fue cuando nació el Oreshnik y se presentó como una centella, figurativamente hablando, ¿no? Porque resulta casi imposible de que lo intercepten los portaaviones estadounidenses, que se han vuelto, como yo te decía, cada vez más lentos. Y de ahí es que surge esa expresión de que cuando el Oreshnik entregó sus múltiples cargas útiles a la planta ucraniana de Dnipro, los ángeles guardianes de los portaaviones de todo el mundo lloraron. ¿Y esto qué significa? Bueno, que incluso las fuerzas protectoras, las más poderosas, en el caso de los portaaviones, ¿no?, se sintieron vulnerables y derrotadas ante el poder del misil. Y la expresión transmite claramente una sensación de impotencia y hasta yo te diría que de desesperanza frente a la capacidad destructiva de estos misiles rusos. Mira, Ivette, para que tengas una idea de la disparidad que se presenta, la velocidad máxima del portaaviones de clase Nimitz es de aproximadamente 30 nudos, mientras que la velocidad máxima de un misil Oreshnik está entre Mach 10 y Mach 11. ¿Esto qué equivale? A 10 u 11 veces más la velocidad del sonido. Es una cosa asombrosa. Entonces, la idea de un portaaviones que pudiera superar a un misil de este tipo realmente es ridícula. Y dado que el efecto de saturación de las múltiples ojivas significa que no necesita ser perfectamente preciso, es muy difícil argumentar entonces que un portaaviones va a estar operativo después de un encuentro de ese tipo con un misil, porque el misil no necesita hundir al portaaviones, solo dañarlo nada más lo suficiente para dejarlo operativamente inútil. Entonces, esto yo no lo afirmo, lo dice Philip Pilkington, un profesional en macroeconomía y en inversión, que es copresentador de podcast Multipolarity, que fue quien publicó un análisis muy exhaustivo sobre este tema de esta disparidad que existe y de la obsolescencia de los portaaviones estadounidenses. Así es, Margarita. Adicionalmente, pues son la insignia, pues, del poderío norteamericano desde hace muchísimo tiempo, desde incluso por allá. Eisenhower por acá. Exactamente. Y han sido símbolo de esa defensa, ¿no?, que nos han vendido durante todo este tiempo desde Estados Unidos, hasta las películas de Hollywood que siempre citamos, como por ejemplo Top Gun, ¿no? Lo primero que aparece es el portaaviones y en ese momento el F-14, luchando contra un MiG-21 ruso además. Pero esa era la imagen, ¿no? La imagen heroica. Hoy en día nos hemos dado cuenta, y según el análisis de este experto, que son transportes muy pesados y obviamente requieren un manejo muy diferente. Recordemos, Margarita, que cuando empezó todo este tema con Israel, una de las cosas que más le dio importancia fue el envío de los portaaviones, ¿cierto? Y se dice que este tema cuesta mantener un portaaviones en sitio, cuesta más o menos $7 millones diarios. No es cualquier cosa. Y adicionalmente, a estas alturas ya Estados Unidos ha tenido que retirar de la zona, específicamente
en Oriente Medio, en Oriente Próximo, ha tenido que retirar sus portaaviones porque no pueden con los ataques de drones y de misiles que envían el ejército yemení, la resistencia yemení, ¿cierto? Esto es un detallito. Imagínate con ellos que son pequeños, que no tienen la capacidad armamentística que tienen los rusos o los chinos. Entonces, no es tan gratis este tema. Y adicionalmente, pues están sacando de servicio sus buques insignia como el Eisenhower o el otro era el Kennedy, creo que también lo están sacando de servicio. Esto representa un costo bastante grande para Estados Unidos. Siguen desangrando al país, obviamente, porque ¿quién sostiene ese mantenimiento? ¿Quién paga por esos elementos de guerra? La gente, así de simple. Vamos a ver el siguiente segmento. Alfred T. Mahan, un oficial naval y destacado historiador estadounidense, lo dejó claro en su influyente obra La influencia del poder naval en la historia entre 1660 y 1783. Según Mahan, la hegemonía en el ámbito marítimo era esencial para asegurar la supremacía económica y política. Pero lo que Mahan no pudo prever fue el surgimiento de armas tan avanzadas que incluso los baluartes más icónicos del poder marítimo se volverían obsoletos. La importancia estratégica de los mares sigue siendo indiscutible. 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua, y el control de estos espacios ha definido el curso de las guerras y el destino de las naciones. Los portaaviones, que comenzaron a desarrollarse desde la Primera Guerra Mundial y alcanzaron su máximo protagonismo durante la Segunda Guerra Mundial, personificaron este control. Durante décadas, estos buques gigantescos representaron una garantía de que ninguna nación podría desafiar a otra sin enfrentar su furia desde los cielos y los mares. Sin embargo, esa supremacía está siendo erosionada por los avances tecnológicos. La reciente utilización de los misiles Oreshnik por parte de Rusia en respuesta a los ataques ucranianos fue una demostración de fuerza y de innovación estratégica. Este misil no solo es rápido, también es imparable. Las defensas antimisiles existentes, diseñadas para interceptar amenazas mucho más lentas y predecibles, son casi inútiles frente a un arma que viaja a velocidades hipersónicas. Además, su diseño, similar a una escopeta de perdigones, asegura que incluso si algunas ojivas fallan, otras alcanzarán su objetivo. Esta capacidad es una declaración inequívoca de que la superioridad tecnológica ya no pertenece exclusivamente a Occidente. La comparación entre los portaaviones y los misiles hipersónicos es, en sí misma, un reflejo de un cambio de paradigma. Mientras los portaaviones representan un enfoque tradicional basado en la acumulación de poder y recursos, los misiles como el Oreshnik encarnan una filosofía más pragmática y eficiente, equilibrando la balanza del poder hacia Rusia. No se trata de quién puede construir el barco más grande o más caro, sino de quién puede neutralizar al enemigo con el menor esfuerzo y costo. La destrucción potencial de un portaaviones por parte de un solo misil también tiene implicaciones geopolíticas profundas. Para Estados Unidos, cuya flota de portaaviones ha sido la piedra angular de su estrategia de disuasión global, la amenaza de los misiles hipersónicos es un recordatorio de que su hegemonía no es intocable. Se está hablando, Margarita, de la construcción de portaaviones un poco pues, más avanzados de propulsión nuclear. Ojo, no es que tengan armas nucleares, es que la energía que requieren para su propulsión es de este origen, porque mucha gente tiende a confundir, ¿no? Es que viene un barco nuclear, no, es de propulsión nuclear. Los portaaviones generalmente son de propulsión convencional. Su tecnología, por ejemplo, el que estaba mencionando hace un momento, el USS John F. Kennedy era el buque insignia junto con el Eisenhower, ¿no? Y en este momento va camino al desguace. Tiene 39 años de operación, estuvo en la Guerra del Golfo,
patrullando también el área de después del 11 de septiembre de 2001, estuvo en la guerra de Afganistán. Como te puedes dar cuenta, son esos elementos como estratégicos. No sé si tú conozcas el juego Margarita Batalla Naval, que ¿Cómo uno no? básicamente tú pones los barquitos allí y vas cantando un número y una letra para ver cómo te lo hunden. Sí, Y es apasionante. exactamente, Se algo engancha así, cualquiera ahí. exacto, algo así, ¿no? Sí, Pero en grande y en la realidad. Esto ha sido permanente. El hecho de poner portaaviones en sitios estratégicos para Estados Unidos, pues es como la forma más práctica de amenazar un sitio. claro. Y obviamente en este momento no es tan grato que su flota ya no sea tan efectiva. Uno de los nuevos portaaviones, por ejemplo, es el Gerald Ford, que es de propulsión nuclear, y lo mismo hay otro que no recuerdo en este momento, son de propulsión nuclear y están buscando mejorar la tecnología. Pero mientras eso pasa, Rusia ya tiene unos avanzados sistemas de defensa que ya hemos tocado en otros momentos, y en particular este Oresnik que le pone los pelos de punta a todo el mundo. O sea, ya no es un juego. Pero tiene otra cosa más, Ivette, además de los propios misiles balísticos. Parece cosa de película, pero fíjate que este señor Pilkington, autor del artículo al que hice referencia con anterioridad, él señala algo muy curioso, y es que los rusos han desarrollado discretamente, según dice el autor, ¿no?, una tecnología que cumple la función de un portaaviones, pero que Ujú. no padece de los inconvenientes que tienen los portaaviones actuales convencionales que tiene Estados Unidos. Esa tecnología que tienen los rusos sería resistente a los misiles. Fíjate que casi le está dando información a los estadounidenses para que se interesen por el tema. Pero lo que llama la atención, Ivette, es que los analistas de defensa occidentales han ignorado y han estudiado, yo te diría que muy poco, esa tecnología que durante años ha venido desarrollando Rusia, pero la conocen ampliamente y se esconde a la vista, ¿no? Entonces, si te fijas, Ivette, estamos hablando de otra bestia de la tecnología militar rusa, los ecranoplanos, que según se dice, pueden parecer aviones, pero se parecen más a barcos que a aviones. En suma, son vehículos en efecto suelo y por lo tanto forman parte de la familia de los hidroplanos o aerodeslizadores. Esto se conoce hace rato porque el analista señala que los vehículos eléctricos de propulsión a chorro, como el ecranoplano, no solo se utiliza ese efecto suelo para despegar y aterrizar, sino que lo utilizan para flotar en espacios abiertos, normalmente un océano o el mar. Y que a diferencia de una embarcación normal, esos ecranoplanos de la clase LUM pueden ir a velocidades altísimas. Bueno, muy contrario a lo que están haciendo los portaaviones estadounidenses. Y más cercano al avión que las de un barco de hasta 297 nudos por hora. Oye bien, entonces Sí. dice que esa clase LUM también tiene una capacidad extremadamente grande de alrededor de 100 toneladas y debido a que vuela a baja altura sobre la superficie, la detección por radar es extremadamente difícil. Mira tú qué maravilla. Entonces, Ivette, estamos en presencia de otro ejemplo de la superioridad técnica rusa, porque esos ecranoplanos tienen una conexión histórica significativa con Rusia y más específicamente con la antigua Unión Soviética, porque fueron desarrollados principalmente durante la Guerra Fría como parte de un esfuerzo por innovar tecnologías militares y de transporte. Así que uno de los más famosos ejemplos fue el monstruo del Caspio, también Ujú. conocido como KM, que era un ecranoplano experimental de un tamaño grandísimo desarrollado por el ingeniero soviético Rostislav Alexeyev, y ese vehículo podía transportar cargas pesadas y volar, oye bien, y volar a altas velocidades cerca de la superficie del agua.
aprovechando el efecto suelo, un efecto que solo conocen o dominan los pilotos y demás. Bueno, aunque su desarrollo y su uso disminuyeron después de la disolución de la Unión Soviética, esos ecranoplanos están de nuevo atrayendo la atención de una parte fascinante de la historia de la aviación y de la tecnología militar rusa. Así que se preparen por lo que viene. Misiles y portaaviones que vuelan sobre la superficie de los océanos. Así es, Margarita, definitivamente lo que se viene por parte de Rusia, y no solamente de Rusia, Margarita, en otro momento habíamos hablado de las capacidades que no tiene Estados Unidos para enfrentar una avanzada en un momento dado, que pues todos sabemos que eso no es tan cercano ni tan cierto, pero ellos están con esa narrativa desde hace rato, pero en el escenario posible de que así fuera, por ejemplo, de 10 misiles hipersónicos que vendrían de Corea del Norte, por ejemplo, solo tendrían capacidad para responder a 5. O sea, los otros 5 caerían sin problema, ¿sí? De igual manera, el desarrollo tecnológico chino viene bastante fuerte y es otro punto. Y los rusos, por supuesto, que tienen lo suyo. Así que no es tan fácil y como tú bien lo dices, Margarita, esta tecnología que desarrollaron la están afinando porque pues en un momento dado como que se abandonó el proyecto, pero están afinándola nuevamente y para la capacidad de defensa de Estados Unidos, ahorita la cosa es complicada. Ya no son los hegemones de los mares, ni mucho menos. Vamos a ver el último segmento. Vamos. Barcos lleva consigo no solo aeronaves y tecnología avanzada, sino también la percepción de poder y dominio. Perder uno de ellos no sería solo una derrota táctica, sería un golpe psicológico y simbólico de proporciones devastadoras. Por otro lado, Rusia, consciente de la asimetría de recursos entre ambas potencias, ha adoptado un enfoque que maximiza el impacto de sus inversiones en defensa. En lugar de intentar igualar a Estados Unidos en número de portaaviones, ha optado por desarrollar armas que los hagan innecesarios. Esta estrategia, que combina innovación tecnológica con una clara comprensión de las debilidades del enemigo, ha cambiado las reglas del juego. Mientras tanto, los océanos siguen siendo un campo de batalla en evolución. Occidente, acostumbrado a ser el árbitro de las reglas, ahora se enfrenta en una posición incómoda. Debe adaptarse o arriesgarse a quedar atrás en un mundo donde la velocidad, la precisión y la eficiencia han reemplazado a la simple acumulación de poder. Ahí lo tenemos. Estados Unidos siempre ha sido el gran gigante y defensor de los mares, de la tierra y de todo lo demás, pero nunca con fines de liberación o democráticos como ellos quieren vender, sino con fines precisamente expansionistas y de apropiación de recursos. Eso es indiscutible. Bueno, de todo lo que hemos analizado, Ivette, se puede extraer una conclusión, y es que los estrategas y planificadores militares occidentales ya no pueden ignorar las vulnerabilidades de los portaaviones y su obsolescencia. Se quedaron atrás, se quedaron empantanados. La tecnología de misiles como el Oreshnich ruso tiende inexorablemente al mejoramiento y perfeccionamiento de esa propia tecnología. En cambio, la de los portaaviones tiene límites físicos que no se pueden superar. Eso lo dicen los expertos, no lo decimos nosotras. Pero si hoy con este misil, Ivette, ya los halcones de la guerra en Washington perdieron el sueño, imagínate cuando suban al escenario otras armas avanzadas que se están produciendo ya en Rusia, como el S-500 Prometei, que dicen que conforma todo un sistema de misiles que pueden interceptar otros misiles de crucero balísticos e hipersónicos a una distancia de hasta 600 kilómetros y una altitud de 200 kilómetros. El Kinsal es otro, un misil balístico
lanzado desde el aire que puede alcanzar velocidades de Mach 10 y tiene un alcance de más de 2.000 kilómetros. Y para sintetizar y no cansarte, porque la lista es larga, Ivette, está también el Burevestnik, que es el 9M730, un misil de crucero nuclear propulsado que puede volar a Mach 2 y alcanzar cualquier parte del mundo. Entonces, Ivette, bueno, es algo espeluznante. Llegamos así al final de este comentario, pero con la sensación de no saber hasta qué punto en el país del norte están conscientes de la superioridad bélica de Rusia. Habrá que rezar para que no tengan que usar esos misiles. La esperanza de esta generación que habitamos el planeta es que la diplomacia y la cooperación internacional prevalezcan para evitar una tercera guerra mundial o cualquier conflicto que pueda llevar al uso de estas armas tan devastadoras, y que en definitiva la paz y la estabilidad global sean las que imperen, porque es lo esencial para el bienestar de esta generación y las futuras. Así es que solo me queda agradecer a nuestra audiencia por la atención que nos han prestado. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña, nos sigue, nos da sus amables comentarios y sus valiosos aportes que nos llevan a hacer estos análisis más allá de la noticia, siempre con objetividad y fundamento. Vamos a invitarlos a que se sigan sumando a nuestro canal de La Patria Grande, Prensa Alternativa, que ya va a más del 1.000.000 de seguidores y que seguirá creciendo en este 2025. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Lo dijo Sun Tzu en El arte de la guerra. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.